todos conectados. Ok. Buenos días a todos. Quisiera aprovechar este momento para, en primer lugar, darle gracias al Señor, al que yo llamo mi verdad amigo Jesucristo, por permitirnos estar en esta conferencia virtual de la presentación del libro de mi amigo y hermano Juan Villesca. Señor, te pido de corazón esta conferencia y que este texto del libro sea de tu provecho para todos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. No sé si los lazos que están ahí conectados, quisiera que te unieras con esta oración, sería bueno. Siempre tenemos todo lo que tenemos. Después ha sido una costumbre en las conferencias presenciales entonar las notas del himno nacional. En esta ocasión siempre llevamos presente nuestro himno y nuestro símbolo patrio. En esta ocasión me acompaña mi amigo de muchos años, socio de firma, el doctor Ricardo Villesca Hidalgo, autor del libro, ¿verdad? El doctor también Roberto Zacarías es el editor del prólogo de este libro y a la misma vez revisor de este documento. Roberto Zacarías fue mucho tiempo decano, director de la Escuela de Leonardo de la Escuela de Posgrado Maestría. Fueron amigos de muchos años también y de mucha trayectoria. Bueno, hablar de Ricardo Villesca es que prácticamente hablar como mi familia, porque lo conozco desde hace muchos años. Yo que tenemos de conocernos más de 30 años, trabajamos juntos en el CETREC, fuimos tanto director y director ejecutivo, hicimos un texto que fue un libro guía en la mención de la clase de comercio internacional en aquel entonces que se llamaba Papel Exportador. Ricardo Eliseo Villesca Hidalgo, ¿no? Tiene un currículum amplio, es doctor en ciencias sociales, con mención gerencia, es abogado y notario público de la República de Nicaragua, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas y por consiguiente CPA, socio director de la firma Villesca Ramírez y Asociados, donde hemos efectuado centenares de auditorías juntos, trabajado juntos. A la vez, tiene más de 25 años en la docencia universitaria a nivel de pregrado y maestría, habiendo sido miembro del cuerpo de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. También, importante decir que la UCONI, la Universidad del Valle, a la vez investigador académico y árbitro científico internacional de la revista Dique y también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAD, y de la revista Visión Contable de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAUD. Pueden contactar a Ricardo a su correo electrónico rvillesca38@gmail.com. Para mí es un placer, ¿verdad?, dejar hablar aquí a Ricardo, hacer la presentación de su libro, porque me consta la personalidad, la ética que tiene. Una de las pocas personas que visitan mi casa, que es amigo de mi casa, amigo de mi familia, y que el Señor ha derramado muchas bendiciones sobre él, a quien considero, y soy muy poco adulador, como una persona más ética y más seguida que yo conozco en el campo. Me complace que estén conectados personas como Hazel Cair,
Castellón, está yo Antonio Lazo, un muchacho nuevo con mucho futuro, María Auxiliar Santa María, y todas las personas que realmente se nos unen a las conferencias virtuales del colegio. Solamente quisiera, para terminar y darle la palabra a Roberto Zacarías, siempre hay que tener presente algo, ¿no? Para aquellos que nos iniciamos y que tenemos tiempo de estar en la docencia o que nos gusta ser consultores, auditores independientes, etc., siempre he tenido un pensamiento, un objetivo que valoro mucho. Siempre he dicho que nos pagan por enseñar. Y he entendido mucho el mensaje de Lazo a través de sus conferencias que él ha hecho, a través de su página, que lo hace de una manera gratuita y aquí felicito. Nunca perdamos de vista ese mensaje que yo he tenido a lo largo de mis años, de mi vida curricular, de que cuando uno llega a la docencia universitaria, a nivel de posgrado, maestría o pregrado, siempre he pensado que nos pagan por aprender, porque uno para enseñar hay que prepararse. El Señor los bendiga a todos, ¿verdad? No quiero hacer esto más largo, y siempre estén conectados con las conferencias virtuales de sus colegios, a este proyecto que yo tanto amo, que se llama Colegio de Contadores Públicos del Canal. Dios los bendiga y los dejo ahora hablar un poco del prólogo con el doctor y máster Roberto Zacarías. Muchas gracias. Ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. Adam Smith, economista clásico, 1776. Le doy las gracias a Dios, en primer lugar, por darme la gran oportunidad y el privilegio de presentar una obra que está dirigida a todos los profesionales de la economía, de las ciencias contables, administrativas, de los conocedores, de los que necesitan una orientación técnica apropiada, eficiente y que reúnan todas las condiciones apropiadas para que todos podamos ser buenos. Este privilegio que me otorga Ricardo, como maestro, como amigo, como doctor, como especialista en el área de las ciencias económicas, en el área de las ciencias jurídicas, no solo es un privilegio, sino que es una gran oportunidad para el Colegio de Contadores, para la carrera profesional, que es, digamos, una de las más destacadas en el país. En relación al prólogo, en cuanto a su contenido, he planteado algunos elementos interesantes. El primero, nos guste o no, la vida de las organizaciones está inmersa en diversas disciplinas gerenciales, entre las que se destacan las finanzas, la contabilidad, el derecho fiscal, el marketing, la logística, producción y administración de empresas. Por lo tanto, no es fácil escribir una obra dedicada a las obligaciones impositivas de las empresas, sean estas personas naturales o jurídicas. Es como escribir sobre enfermedades y, en casos extremos, sobre la muerte. Todos queremos evitarlas. De esto trata la obra del doctor Ricardo Eliseo Villegas y de Álvarez, de que los contribuyentes no enfermen o no mueran. El contenido nos propone y nos invita como profesionales de las ciencias económicas, administrativas y jurídicas a estudiar, analizar y conocer los aspectos teóricos, prácticos, para asegurar una defensa efectiva del contribuyente a partir de los procesos de fiscalización y el proceso de información, pero también recorriendo un poco la organización de la contabilidad, las evidencias documentales
que son precisamente los instrumentos y las herramientas más importantes para poder tener una resolución emanada de la autoridad tributaria. El libro también nos ocupa y nos apunta a su desarrollo y contenido a dos propósitos esenciales. El primero es servir de base para el estudio y comprensión del derecho fiscal sancionador. Y el segundo, ser un texto de consulta recurrente. Las principales disposiciones relativas al nacimiento y la determinación de la obligación tributaria, así como los procesos de fiscalización e impugnación de resultados, mismo que el autor extrae de nuestro Código Tributario de la República de Nicaragua. Y desde un enfoque académico nos revela los aspectos teóricos, hermenéuticos y descriptivos con sus aplicaciones prácticas y efectivas en el contexto de la ley. El doctor Illesca nos presenta una visión amplia y científica de los acontecimientos acordes con el Código Tributario, pero a la vez con su visión humanista y académica orientada al cómo, el qué y el para quién, que son las tres preguntas centrales de toda economía, pero que fundamentalmente se aplican al derecho tributario, al derecho fiscal, a todo el contenido que tenga que ver y que enfoque el texto y que a la vez lo reviste con los principios de justicia y la ética, los fundamentos del derecho administrativo fiscal y los derechos humanos en materia económica. Me resta felicitar en primer lugar al autor del libro, ¿verdad?, por unirse a los estudiosos del derecho nicaragüense que han puesto su intelecto, su creatividad, su disciplina y constancia para poner el producto de su trabajo a disposición de la academia y profesionales en el ejercicio. Repito, es un honor para todos los nicaragüenses, en particular para los contadores públicos, tener una obra magnífica que nos va a referir de la literatura fresca, de la literatura más reciente, y que de alguna forma va a servir como un referente académico en las universidades de todo el país. Muchas gracias y felicito nuevamente al doctor Ricardo Illesca Guillén. Buenos días. Buenos días, amigos, amigas, colegas. Para quienes no me conocen, soy Ricardo Illesca. Me place el día de hoy compartir el resultado de varios meses de trabajo. El COVID-19 ha sido para mí una oportunidad para poder dedicar tiempo a escribirlo en medio de las circunstancias difíciles que estamos pasando todos, ¿verdad? Hemos aprovechado esta oportunidad para escribir muchas ideas que desde hace años teníamos en nuestra mente y que era necesario escribir. Quiero, antes de iniciar ¿me están escuchando bien? Perdone. ¿Pueden escribir? Muchas gracias. Quisiera, antes de entrar en materia, leer brevemente una oración. Quiero presentar esta obra a nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerle a Él la capacidad para poder comprender las obras que he tenido que leer y procesar para escribir este libro. Sea para Él la gloria. Gracias, Padre, por el entendimiento que me has dado, por la disciplina, por la pasión. Quiero pedirte que esta obra sea bien recibida y rinda su fruto entre nuestros colegas
la contaduría pública, entre nuestros amigos que ejercen otras profesiones, pero que están relacionadas con nuestro quehacer diario. Esa es nuestra mayor petición, ¿verdad? Con este trabajo, la gloria debe de ser para nuestro Padre Celestial. Amén. Con relación a una parte de los agradecimientos, quiero agradecer a la doctora Marta Rosana Mendieta Alonso, quien por muchos años ha sido mi profesora a nivel del doctorado. Además ha sido mi tutora para poder yo realizar mi tesis doctoral hasta culminar con éxito en el año 2016. Hoy en día mantenemos una relación muy bonita, la cual, verdad, agradezco mucho, me honra con ser mi amiga, y además me ha honrado con revisar el texto también de la obra, sobre todo en la parte científica, metodológica, la visión epistémica y la visión filosófica que tiene el resultado de mi trabajo. Gracias a ella, gracias a Roberto Zacarías, quien también me ha dado sus consejos muy útiles, ha criticado la obra. Nosotros somos personas de mente abierta, no estamos cerrados al conocimiento, siempre lo aceptamos, agradecemos, y Roberto, nuevamente agradezco todo el tiempo que has dedicado en revisar el texto y en darme tus apreciables sugerencias y recomendaciones. También quiero agradecer a Jorge Antonio Pastor Abreu, quien ha estado muy de cerca conmigo, tratando, ¿verdad?, de divulgar extractos de la obra entre las redes, en las redes sociales. Aprecio mucho el apoyo que me ha brindado, ha sido muy certero, ¿verdad? Y quiero también finalizar con mis agradecimientos al Colegio de Contadores, que ha abierto las puertas de esta casa, que es nuestra casa, de todos los que estamos acá, de colegiados, ¿verdad?, por permitirme divulgar la obra y hacerla llegar a la membresía. También agradecer a la Junta Directiva por el espacio, al personal que también nos ha tratado muy bien, para poder el día de hoy estar aquí compartiendo con ustedes. Un poco de lo que vamos a hablar está en lámina. Pues brevemente decirles que yo veo la relación del contribuyente con el Estado como una relación de socio. Efectivamente, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, el Estado tiene una participación sobre la utilidad neta, y eso es lo que al Estado le da la facultad, mediante ley, de pedir cuentas. Por eso es que se dan los procesos de fiscalización. Cuando hablamos de rendición de cuentas, también hablamos de reparo. ¿Qué significa un reparo? Significa observar una cuenta. Como pudiéramos tener, ¿verdad?, mercantilmente hablando, socios accionistas, pudiera existir alguien que no esté de acuerdo y efectivamente puede reparar la cuenta u observar la cuenta. Ese es el derecho que tiene todo socio. La ley de carácter fiscal, ¿verdad?, le otorga esa facultad al Estado de poder pedir la cuenta. Entonces, los procesos de fiscalización se rigen por estas palabras breves que estoy mencionando de una manera sencilla, y es lo que da nacimiento a la fiscalización. Pero la fiscalización por sí sola, ¿verdad?, pudiera, como somos humanos, en algún momento desviarse y hacer abuso del poder, y el abuso del poder el derecho lo regula, ¿verdad?, a través de los remedios procesales, en este caso los recursos. También hablamos de los incidentes por nulidades. La obra aborda estas dos partes. Sobre la parte epistémica de la obra, esta es una parte fundamental del texto, decirles que hay en Nicaragua una cantidad de sentencias o resoluciones emitidas por el Tata que debemos de ir trabajando nosotros. Es una invitación a los demás colegas. Esto pudiera ser, ¿verdad? Ya hay otros que han hecho algún trabajo anterior, y quiero mencionar al maestro Jorge García, quien
compartió acá en esta casa el compendio de sentencias del Tata y que está disponible en la web del colegio. Él hizo una, recopilación de las sentencias o las resoluciones más importantes del Tata. Ahí hay una cantidad de conocimiento disponible que antes estaba disperso, ahora está concentrado en esos 3 tomos. ¿Por qué menciono esto? Porque la base epistémica de mi obra tiene que ver con una visión epistemológica basada en el constructivismo pedagógico. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay un conocimiento colectivo, hay un conocimiento que está formado por muchos años. Desde el año 1999 la CIAP propuso un modelo de código tributario. Ya vamos sobre 21 años desde que ese modelo surgió. En el 2005 se aprueba el Código Tributario en Nicaragua y vamos a cumplir 15 años de tener ese código. Hay mucho conocimiento, pero no está sistematizado. Hay experiencia que no está sistematizada. Si nosotros sistematizamos ese conocimiento y esa experiencia, vamos a generar mayor valor agregado en los servicios que prestamos. El tener el constructivismo pedagógico como una ruta al conocimiento nos viene a decir, en definitiva, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eso es lo que está en esencia plasmado, ¿verdad?, en esta obra como ruta al conocimiento. Es importante señalar los valores de la obra, con qué valores nos hemos casado en esta obra. El título es bien sugestivo. Muchos pudieran pensar que estamos acá diciendo no pagues impuestos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que los procesos de fiscalización e impugnación de los resultados de las auditorías fiscales se den enmarcados dentro del principio de legalidad administrativa, del debido proceso, del respeto a los derechos humanos y el principio de autotutela de los que gobiernan la parte fiscal. Entonces, táctica y estrategia en la defensa fiscal, ¿cómo la ve el autor? Estas 2 frases que son hermanas, la táctica y la estrategia son términos hermanos, están unidos, se separan por efectos pedagógicos, ¿verdad? Pero en el entendimiento de los teóricos del pensamiento militar, que son los que han dado origen a estos términos, quiero contarles que la palabra estrategia se usa desde hace 2500 años. Posteriormente se hablaba de táctica y estrategos, ¿qué significa? Es el jefe militar de un ejército. Hoy en día nos hemos enrumbado, hemos trasladado el conocimiento de las artes militares a algo más científico y la administración, ¿verdad? Nosotros podemos ver cantidad de obras que están dedicadas a lo que es la parte estratégica. Muy poco se habla de la táctica y de la parte operacional, pero deben de tomarse en cuenta las dos. ¿Por qué el orden invertido? ¿Por qué no estrategia y táctica si lo primero que se hace es la estrategia y después la táctica? Yo he usado un poco el método de la lógica dinámica, de invertir a propósito el orden de estos términos. Obedece a un término que le llaman la ilógica, tratando de llamar más la atención, ¿verdad?, de los potenciales lectores que tenga la obra. ¿Cómo entiendo la táctica? La táctica son los métodos, los procedimientos, cómo se dispersa en el día a día los recursos que tenemos, tanto humanos como materiales, logísticos, para la atención de un proceso de fiscalización. Hace años, tal vez unos 3, 4 años, leí una obra que decía, es peruana, hay un libro sobre eso bastante extenso, por cierto, hablaba sobre cómo abordar con éxito un proceso de fiscalización de la autoridad tributaria. La pregunta es genial, ¿cómo hacer? Evidentemente, ¿qué debo de hacer para salir bien de eso? Yo quise tratar de responderme esa pregunta. Igual me hice la otra pregunta.
¿Qué debo hacer para defenderme en caso que al final de esa auditoría fiscal tenga un reparo? Son las dos preguntas. Entonces, el cómo responde a la táctica, ¿verdad? Es la táctica, es la pregunta que nos formula el término de la táctica, y el qué es la pregunta que nos formula la estrategia. Sin embargo, el proceso de fiscalización lo lleva o lo conduce la autoridad tributaria, la administración tributaria. Al contribuyente lo que le queda es ejercer el control legal sobre esa fiscalización. Siempre debe estar pendiente del control legal. Dentro de mi perspectiva y de mi experiencia, lo que he visto es que cuando se atiende un proceso de fiscalización, simplemente se va sin rumbo, sin trazar un plan. Se va a la buena de Dios, como decimos popularmente, hasta que sale la resolución determinativa, ¿verdad? Y es que pega carrera el contribuyente a buscar a un abogado o alguien que le asesore o aconseje para salir de esa difícil situación. Esto no debería de ser así. Un proceso de fiscalización debería de llevarse con el mejor equipo a lo interno de una institución, pero además de eso, asistido, ¿verdad?, por la parte legal desde el comienzo de la fiscalización. Sobre todo, ¿verdad?, cuando uno pudiera pensar que hay transacciones que no estén, ¿verdad?, ordenadas, que pudieran no estar legalmente adecuadas, ¿verdad?, a las situaciones. Entonces debería de asesorarse tempranamente el contribuyente. Para cerrar esto de la táctica y la estrategia, decirles que dentro de mi estudio he estudiado lo que es el pensamiento estratégico militar. Yo he sido ajedrecista desde mi adolescencia. En algún momento pensaría modestamente que lo llegué a jugar, ¿verdad?, medianamente bien. Nosotros mirábamos tres dimensiones dentro del ajedrez. El ajedrez tiene la dimensión táctica, que es cuando uno está jugando, es cómo mover las piezas, cómo reaccionar ante un ataque o cómo atacarse. Cuando nosotros ideamos el plan estratégico dentro del ajedrez, decimos cómo voy a ganar esta partida, llevando esos elementos del ajedrez a lo que hoy nos ocupa, que es la materia fiscal. Yo pensaría cuáles son los elementos tácticos que yo tengo dentro del proceso de fiscalización y dentro del proceso de impugnación de las resoluciones. Eso es una pregunta que queda en el aire, pero que nuestro libro trata de responder. Evidentemente, esto es una incursión, esto no es una obra acabada. Se puede escribir mucho podemos hablar. Como les digo, hay cantidad de resoluciones del TATA de las cuales nosotros nos podemos nutrir. Esperaría, ¿verdad?, que esta invitación pues sea bien acogida por quienes el día de hoy nos están escuchando y viendo, y por quienes en algún momento vayan a escribir algún documento relacionado con la materia fiscal. Después referirme un poco a los destinatarios. Quiero concluir algo con los valores de la obra. Les decía, esto no es para enseñarle al contribuyente a no pagar impuestos. Esta obra está basada en la justicia. La justicia, ¿verdad?, es a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? El impuesto es del César. Entonces hay que pagar los impuestos conforme la ley manda. Conforme la ley manda. Eso quiero ser enfático, ¿verdad? Entonces la obra aborda un principio, que es el principio de la justicia, y además aborda el principio ético. Hay algunos consejos dentro de la ética profesional para abordar este tema. El Estado tiene que cobrar impuestos para poder cumplir sus fines, y eso debemos de estar claros. Y yo, como autor de la obra, no estoy haciendo una invitación a que no se pague impuestos. Al contrario, hay que pagar los impuestos para poder continuar con obras de progreso. Indistintamente si eso es en Nicaragua, porque esta obra espero que se pueda divulgar en otros países, está realmente redactada para que se pueda divulgar en otros países y tenga aplicación práctica en otros países y no solamente en Nicaragua. Después mencionar
que también dentro de esos valores hay principios, y hay algunos principios que tienen que ver con el debido proceso, con el principio de legalidad administrativa valga la redundancia acá, de la administración tributaria, y que tienen que ver con el principio de autotutela de las labores que realiza, ¿verdad?, la Dirección General de Ingresos en los procesos de fiscalización y en la atención y evacuación de los recursos que interponen los contribuyentes. También hablar de los derechos humanos, porque la parte económica le toca algo muy esencial a cualquier persona. Tocarle la bolsa a una persona sin justificación alguna, ¿verdad?, es algo serio. Cuando hay que pagar los impuestos hay que pagarlos, pero hay que pagarlos conforme a la ley. Eso tiene que ver con los valores, los principios. ¿Cuál es el objetivo de la obra? El objetivo de la obra es plantear una metodología. ¿Para qué esa metodología? Básicamente para dos aspectos. Uno, para la parte táctica, que es la aplicación táctica de la obra, de los consejos que en la obra están contenidos, para poder atender las auditorías fiscales. Y la otra parte, que es una parte muy novedosa, me atrevería a decir, ¿verdad?, que vamos a despuntar con esto a nivel de América Latina. Pudiera tal vez exagerar un poco, ojalá que no me equivoque. Vamos a despuntar con algo que se llama un paradigma emergente que tiene que ver con la teoría del caso, dispuesta a lo que es el derecho fiscal. Y acá les cuento un poco. La obra va destinada a los profesionales de la contabilidad, a los profesionales del derecho, a los economistas, a los administradores. Evidentemente debe de servir también para la lectura de los contribuyentes. El lenguaje que he utilizado en la obra siempre ha tenido una dirección, y es la dirección de que sea una obra de fácil lectura, de fácil comprensión, donde hay algunos términos que no son de nuestra profesión. He tratado de aclararlos lo más fácil posible, ¿verdad?, digerirlos un poco para que yo pueda obtener la comprensión de parte de los lectores. Yo no quiero que esta obra realmente sea una pérdida de tiempo para quien lo tenga en sus manos. La parte de que eso no ocurra tiene que ser una obra que sea digerible, ¿verdad?, para cualquier entendimiento humano. Posteriormente a eso, decirles la delimitación de la obra. Esta es una parte rigurosa en la ciencia. Hay que decir, ¿verdad?, que hemos consultado 30 libros como parte de las citas que tenemos en el texto. Hay otras obras citadas, leídas, consultadas, pero no citadas. Llegan hasta el año 2019. Y esto lo digo porque en términos de derecho, y sobre todo derecho fiscal, la normativa en principio es difusa, es profusa. Hay cantidad de normativa, ¿verdad?, pero aparte de eso hay reforma. Y lo que hoy es un criterio jurisprudencial, mañana puede que ya no lo sea. Entonces hay que tener cuidado en la aplicación. También esa es una especie de advertencia que como autor de la obra doy, ¿verdad? Siempre habrá que revisar en su uso si la norma no ha cambiado, o si el criterio jurisprudencial que yo he utilizado para interpretar las sentencias o las resoluciones en su momento a lo mejor pudo haber cambiado, y eso cambia las cosas. Después el mensaje de portada, lo que tiene que ver con la portada, el crédito, ¿verdad?, es de Jorge Antonio Pastora Bruz. El mensaje que acá se da, decimos nosotros, representa al contribuyente frente al gobierno, buscando cada jugada, planificando su defensa táctica y estratégica para acceder a la justicia fiscal y pagar lo que corresponde conforme a la ley. Ahí volvemos a hacer énfasis también en los principios y los valores que estamos recogiendo en la obra. Así que de nuevo, pues muchas gracias, Jorge, ¿verdad?, por haber brindado, ¿verdad?, tus ideas sobre lo que es nuestra portada del libro. ¿Por qué leer el libro? ¿Por qué debería yo gastar mi tiempo leyendo el libro de Ricardo? Bueno, la pretensión, porque es una pretensión del autor, es que usted lo lea, amigo, amiga, colega, usted lo pueda leer
en principio para conocer sobre lo que es el derecho adjetivo en materia fiscal. Pero si usted ya es una persona experta y usted dice, yo ya lo sé todo, ¿para qué voy a leer ese libro de Ricardo? Igual, de pronto le pudiera servir de consulta. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, amigos, déjenme decirles, estamos equivocados. Hoy en día nadie lo sabe todo. Hay mucho conocimiento, ¿verdad? Nosotros, yo he sacado la cuenta, la vida es muy corta, nos vamos a ir y no nos va a quedar tiempo de leer lo que queremos leer. Por eso también hay que saber seleccionar lo que uno quiere leer. Finalmente, darles alguna muestra de lo que es el índice de la obra. Alguien en Facebook me decía, Ricardo, compartí el índice, ¿verdad? Antes de la presentación, pues no era muy aconsejable, queríamos llegar a este día y poderlo compartir con todos, ¿verdad? Manejar un poquito el deseo de saber qué es lo que tiene el libro, y aquí estamos hoy, ¿verdad? Entonces voy a compartir el índice, trataré de hacer algunas anotaciones rápidas sobre el contenido. Sin embargo, la invitación es que lo lean, porque eso es como que le cuenten una película a uno. Se siente muy mal si te cuentan la película. Yo quiero más bien invitarlos a que lo lean. Miremos entonces un poco del índice, qué es lo que tiene. El pensamiento táctico y estratégico en la defensa fiscal. Hablamos ahí un poco de las corrientes de pensamiento, ¿verdad? En cuanto a la táctica y la estrategia, recuérdense lo que les digo, el enfoque acá, ¿verdad?, es más científico. Nos estamos alejando un poco de la dinámica que estos términos han tenido con relación a la guerra, aunque recuérdense que las guerras se hacen para obtener la paz, y esas son las guerras justas. Las guerras justas son aquellas que buscan la paz. Segundo, como gran elemento, el nacimiento y determinación de la obligación tributaria. Este era un tema que era obligatorio abordarlo. ¿Por qué? Porque después del nacimiento y la determinación de la obligación es que viene el ejercicio de la acción fiscalizadora. No puede haber acción fiscalizadora si no hay nacimiento y determinación de la obligación. Después, puntos claves del proceso de fiscalización e impugnación de manera sistémica y de manera de conjunto, con una visión de conjunto. Hemos tratado, les decía, ¿verdad?, de una manera de visión de conjunto, de incluir todas las fases que tienen que ver, desde que nace la obligación hasta que llegamos al proceso de impugnación. Entonces hay un mapa conceptual. Como les digo, habrá muchos especialistas en materia fiscal, pues que este conocimiento efectivamente ya no es para ellos, ¿verdad? Porque yo he pensado también en las personas que son estudiantes. Como un estudiante de la carrera de licenciatura le ayudamos, ¿verdad?, a conocer cómo funciona este proceso. De pronto nos puede resultar un poco aburridor para quienes ya manejamos muy bien el arte, ¿verdad?, de la fiscalización y los recursos. Después, hablar de fiscalización y procedimiento de fiscalización. ¿Cómo se han venido abordando cada uno de estos capítulos? Se aborda la norma la norma adjetiva que está contenida en el Código Tributario, y después el autor hace interpretaciones de la norma y hace comentarios de la norma. Las interpretaciones y los comentarios, ¿verdad?, nacen del derecho comparado, nacen de la lectura de las resoluciones del TATA, también de la experiencia. Yo he impartido la clase de Derecho Fiscal desde el año 2002. He participado, ¿verdad?, en lo que es impartir cursos a nivel de maestría en lo que es auditoría fiscal, casi por 8 años. En la UNAM, Managua, hemos estado en la FAREN de Estelí, la FAREN de Huigalpa, la FAREN de Matagalpa, donde nos han invitado, hemos participado, ¿verdad?, con ese curso. Quiero decirles humildemente, hoy en día yo he quedado más claro, ¿verdad? He quedado más claro con tanto que nos ha tocado leer para escribir la obra, he quedado más claro de cómo funciona el sistema. El Código Tributario,
pudiera ser que me equivoque un poco, tiene 32 artículos que están relacionados con el proceso de fiscalización y los recursos. Esos 32 artículos han sido citados en la obra, han sido leídos, analizados, interpretados. Hemos hecho nuestros comentarios sobre esos 32 artículos. El Código Tributario, si no mal recuerdo, tiene 226 artículos. Yo he analizado el 16% de ese, casi el 16% del Código Tributario, pero además es una cantidad de resoluciones del TATA para poder llegar a las conclusiones a las que he llegado, ¿verdad? Elementos tácticos de gestión administrativa y legal. Esto tiene que ver con la parte de atención del equipo de fiscalización, desde que presenta su credencial, desde que hace el requerimiento de información. Y yo quiero hacer énfasis, ¿verdad?, que es muy importante el control de legalidad desde que comienza el proceso de fiscalización hasta que culmina con una resolución determinativa, ¿verdad? Entonces abarca todo, tangencialmente, horizontalmente todo el proceso. Después la parte de los recursos, acá hemos hecho algunas definiciones importantes, probablemente para los que somos solamente contadores públicos que no están en ejercicio del derecho, que no son abogados. Hay algunos términos que nos resultan ajenos, como cuando hablamos de un incidente de nulidad, ¿verdad? Como cuando hablamos de incidentar alguna situación, cuando hablamos de un remedio procesal. Son términos que, si nosotros no somos abogados, de pronto nos resultan ajenos. Yo he tenido el cuidado, como les decía al inicio de esta charla, de explicarlo, qué significa, ¿verdad?, cada uno de estos términos. También he agregado un modelo de recurso de apelación, porque recuérdense que el Código Tributario, tanto para el recurso de reposición como para el de revisión y el de apelación, tiene los mismos requisitos. Lo que cambia es la instancia, ¿verdad?, pero lleva los mismos requisitos. En relación a los medios de prueba, también hemos hablado ahí cuando una prueba es pertinente. Hay que hacer control de legalidad también de la prueba que pudiera recabar la autoridad tributaria en el proceso de fiscalización. Control de legalidad. El código dice que las pruebas deben de ser circunstanciadas. Eso uno dice, ¿qué significa que sea circunstanciada? ¿Qué significa que una resolución sea motivada? ¿Cómo entendemos nosotros desde el derecho eso? Eso está explicado en el libro, ¿verdad? También quien quisiera conocer un poco más, evidentemente puede consultar las obras que nosotros hemos consultado y de pronto llegar a las mismas conclusiones. Por eso este es un trabajo que hemos tratado de revestirlo, ¿verdad?, de los aspectos científicos que son atingentes a él. Después, quiero decirles que uno de los elementos dentro del paradigma emergente de la teoría del caso que se da en el derecho penal, y acá quiero agradecer, tal vez mi amigo está viendo, escuchando, Reinaldo Gómez. Reinaldo Gómez estudió conmigo la licenciatura, hemos sido amigos por muchos años. Reinaldo me platicaba de la teoría del caso aplicada a la parte del derecho administrativo fiscal. A mí eso me caló en la mente cuando Reinaldo me dijo, y la teoría del caso, ¿verdad?, aplicada al derecho fiscal. Y yo dije, ¿qué cosa es eso? Honestamente me lo estaba desayunando con él. Y comencé a investigar. No hay referencias. Si ustedes buscan en Google, no hay referencia de teoría del caso relacionada con el derecho fiscal. No hay nada escrito, ni hay, por lo menos yo no encontré, pues pudiera ser que alguien lo encuentre, y si lo encuentre, lo invito a que me lo haga llegar, ¿verdad? Hay teorías del caso, y quienes han desarrollado la teoría del caso en materia penal: México, Colombia, Perú. Aquí en Nicaragua se estudia la teoría del caso en las facultades de Derecho a nivel de teoría del caso en materia penal.
Y en Colombia, ¿verdad? Y tengo conocimiento que en una universidad de Nicaragua se ve la teoría del caso aplicada a la parte civil. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? Hombre, esto de la teoría del caso, efectivamente hay que ver cómo lo aplicamos en materia fiscal. ¿Y qué significa la teoría del caso? Es sencillo. Es diseñar una estrategia de defensa. Es diseñar cómo me voy a defender, ¿verdad?, ante la pretensión de la Dirección General de Ingresos de cobrarme un impuesto que según yo considero que no le debo. La DGI tiene una pretensión, yo tengo una oposición. ¿Cómo fundamento esa oposición? Hay tres elementos que son cruciales en la teoría del caso, que se llaman las hipótesis fácticas, las hipótesis jurídicas y las hipótesis probatorias. Esos tres elementos de hipótesis, ¿verdad?, son las que se plantean a lo largo de la teoría del caso, y la pregunta es cómo esas tres hipótesis las planteamos en relación al derecho fiscal. Entonces el libro aborda algunos elementos. Hemos agregado, como pueden ver en pantalla, una plantilla de la teoría del caso y de la estrategia de defensa. Hay algunos consejos, ¿verdad?, para la elaboración del plan de defensa. También hay un checklist para el control de legalidad de los actos u omisiones de la administración tributaria. Y evidentemente hemos diseñado un modelo que se llama paradigma emergente. ¿Por qué es emergente? Porque, como les digo, no está escrito. Esto nada más yo estoy incursionando en este tema. Este es un tema muy nuevo. De pronto puede resultarles arrogante de mi parte. No estoy siendo arrogante, quiero decirlo con palabras humildes. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor si alguien puede encontrarlo en el internet, ¿verdad? Y ojalá nos dé esa buena noticia si encuentra un libro en internet sobre esto. Entonces, desde mi punto de vista, ¿yo qué pienso? Estamos hablando acá de una nueva línea de investigación para las facultades de Derecho y posiblemente para las otras facultades de Economía y Administración, de Contabilidad, ¿verdad?, de las diferentes universidades, de abrir líneas de investigación y sublíneas de investigación que nos lleven a saber cómo es este fenómeno, cómo podemos nosotros aprovecharnos de la teoría del caso para desarrollar nuestro derecho local. Esa es la idea con este paradigma emergente, y por eso estoy haciendo bastante énfasis en que es emergente. Es algo que estamos haciendo una traslación de conocimiento, trasladando el conocimiento del derecho penal al derecho fiscal. Esto nos dará, ¿verdad?, mucho de trabajo, pensaría yo, a quienes nos gusta la investigación, a quienes nos gusta escribir. También pensaría que las personas que incurran o estén dentro de los procesos de elaboración de tesis para maestría, y ahora que ya los doctorados también se están poniendo de moda en Nicaragua, pudieran abrir esas líneas de investigación dentro de sus líneas, ¿verdad? El otro aspecto, para cerrar un poco esta parte, les decía, si las preguntas, si me dejan concluir, por favor, yo con mucho gusto voy a tratar de responderlas al final, para tratar de cerrar este espacio. Permítanme, por favor, no lo tomen a mal, déjenme terminar este espacio de presentación para no perder la idea de lo que les quiero compartir, y después con mucho gusto trataré de responder sus preguntas. Bueno, les decía, el paradigma emergente, entonces nosotros estamos trasladando un conocimiento que es de otra disciplina, en este caso la disciplina penal, del derecho penal, a la parte fiscal. En YouTube ustedes podrán encontrar, los invito a que lo miren, hay un doctor en derecho colombiano, lamentablemente creo que no ando el nombre de él, que aborda el tema y hace una traslación del conocimiento de la teoría del caso a lo que es el derecho civil. Es interesante porque él plantea, ¿verdad?, cómo debería de ser visto la teoría del caso desde el aspecto del derecho civil. Entonces él está despuntando también con este
paradigma emergente, y yo concuerdo con él. Evidentemente este paradigma se va a ir a otras disciplinas del derecho, como el derecho laboral, el derecho mercantil, derecho civil, el derecho administrativo sancionador en general. En términos generales va a abordar también el derecho administrativo sancionador. Entonces, para cerrar la obra, bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un anexo. Ustedes ya lo pueden haber leído, ¿verdad? Si no, pueden disfrutarlo un poco. No voy a entrar tanto en detalle en eso, porque el tiempo se nos está acabando. Quisiera hablar un poquito sobre el paradigma, que ustedes tengan más o menos una visión de lo que es el modelo. Esta es la plantilla de la teoría del caso. De acá sale la estrategia de defensa. Si ustedes se fijan, se parte, ¿verdad?, en las primeras 4 columnas de lo que tiene que ver el tipo y monto del ajuste, explicación del ajuste y argumento legal, la evidencia que sustenta el argumento de la DGI y la posición del contribuyente. ¿Cuál es la posición del contribuyente con relación a ese ajuste? Pudiera simplemente ser un ajuste que efectivamente la DGI tiene razón y lo que hay que proceder pues es aceptarlo, pero pudiera ser que tenemos oposición a ese ajuste y entonces la finalidad pudiera ser que parcialmente lo aceptemos o que totalmente lo rechacemos. Pudiera ser esa posición. Pero para yo tener esa posición, porque estos son los hechos fácticos, esta es la hipótesis fáctica de la teoría del caso, es decir, estamos equivocados en la interpretación de los hechos, tenemos una interpretación errada de los hechos, eso hay que verlo, o la DGI tiene una interpretación errada de los hechos. Para eso, que esa es la hipótesis fáctica, yo debería tener una base jurídica, que esa viene a ser la hipótesis normativa, es la hipótesis jurídica sobre la cual yo voy a basar mis argumentos. Entonces viene en línea, tenemos la hipótesis fáctica y la hipótesis normativa, vienen en línea. Y después de eso, de que tenemos los hechos factuales, pero además de eso, ¿verdad?, tenemos la norma, debemos de tener la prueba. ¿Cuáles son los elementos probatorios que yo tengo para soportar mi argumento? Entonces ahí lo tenemos en la 6ª columna, ¿verdad? Posible evidencia para desvirtuar a la DGI. Y finalmente, disponibilidad de la evidencia. Yo en Facebook hacía un comentario, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros los auditores siempre andamos usando el término de evidencia. Siempre decimos evidencia suficiente y competente, pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre tener una evidencia y tener una prueba? ¿O cuál es la diferencia entre tener una evidencia, tener un medio probatorio y tener una prueba? Son diferentes los términos. El punto es que la prueba viene a ser prueba y perdón que lo diga así, la prueba viene a ser prueba hasta que el juez la considera como tal, hasta que está en su resolución, hasta que está en su sentencia. Mientras tanto, no es prueba. Entonces es el juez quien da la calidad de prueba. Pero nosotros debemos de hacer una evaluación de los medios probatorios que tenemos y ver los atributos, si cumple los atributos, para saber, ¿verdad? Porque esta es la parte predictiva del derecho. Cuando nosotros actuamos conforme a derecho, esperamos un resultado que es predictivo, porque la ley lo dice. Porque no estamos actuando en la ley de la naturaleza ni en la ley de la selva. En un estado de derecho se actúa, ¿verdad?, conforme a las normas. Entonces, si hay normas, entonces uno puede predecir el resultado. Si no hay normas, el resultado no podemos hablar de cualquier cosa. Pero no estamos hablando de derecho, estamos hablando de otro tipo de situaciones. Dentro de la parte del control de legalidad, yo he podido, ¿verdad?, armar esta matriz que tiene 20 principios y garantías fundamentales que pudieran, situaciones que pudieran violentar principios y garantías fundamentales, que pudieran ir en contra del principio de legalidad, en contra del debido proceso, en contra de la seguridad jurídica. Si ustedes leen las resoluciones del TATA, lo que van a encontrar, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba, ¿el TATA cómo usted lo considera? Fíjense que yo considero que es, ¿verdad?, un cuerpo colegiado que actúa apegada a derecho. Esa es mi conclusión respecto al TATA. ¿Cómo actúa? Ustedes vayan a leer la sentencia y el TATA siempre hace
alusión en la motivación, en la parte de la motivación de la sentencia, de su resolución. Siempre hace alusión al respeto a esos principios, al de legalidad, al debido proceso, seguridad jurídica, autotutela. Eso es lo que vemos en las resoluciones. Yo me he leído cantidad de resoluciones del Tata, ¿verdad? Entonces, pues doy, ¿verdad? No soy quien va para hacerlo, pero lo voy a hacer. Doy mi palabra a favor del Tata, ¿verdad? De que su actuación es muy profesional. Después, cierro la parte del paradigma con este esquema de pensamiento táctico y estratégico de la defensa fiscal. Ahí está la gran pregunta: ¿cómo afrontar con éxito un proceso de fiscalización y de impugnación de ajustes de auditoría? ¿Cómo lo hago? Fíjense que en el fondo esta obra no solamente está dirigida a las personas que yo mencioné al inicio de la charla. Esta obra también está dirigida para funcionarios públicos que trabajan en la Dirección General de Ingresos, porque ellos están obligados a respetar los principios que he mencionado. Si no los respetan, el Tata también ha mandado a que sean sancionados a quienes no han respetado esos principios. La libertad del funcionario tiene una restricción, que es la ley, es la legalidad, es el principio de legalidad. Debe de actuar conforme al marco de derechos que existe en el país. Después, entonces, decirle, aquí hay una especie de línea transversal, que es la doctrina, la jurisprudencia, la táctica, la estrategia. Hay que leer, además de lo que nosotros hemos citado acá en el texto, ¿verdad? Para poder afrontar un proceso de fiscalización. De pronto tenemos la necesidad de ir a consultar las sentencias o las resoluciones que ha emitido el Tata, que pudieran llamarse tal vez de manera inequívoca, pues, ¿verdad?, jurisprudencia administrativa, pero sí es el reflejo del pensamiento que tiene el tribunal con respecto a una situación en materia fiscal. Después hay que buscar doctrina. En las sentencias, en las resoluciones del Tata, nosotros vemos bastante doctrina con relación a la materia fiscal. Como les decía, en el ajedrez hay tiempo, hay espacio, esas son las dimensiones del ajedrez, pero también hay medios. Y nosotros hemos hecho una lista en el libro, ¿verdad?, de cuáles deberían de ser el tiempo, el espacio y los medios y recursos humanos que son aplicables a ese tablero del ajedrez que tiene que ver con el derecho fiscal. Finalmente, resumir, ¿verdad?, la teoría del caso. Ahí al centro vemos las hipótesis fácticas, las hipótesis jurídicas, las hipótesis probatorias, el estándar de prueba. Sucede acá, para que no les vaya a llamar la atención, va a decir: Ricardo se equivocó, el estándar de la prueba solamente aplica el derecho penal. Hay una discusión en torno a eso, si es un estándar de prueba o si es anacrítica para valoración de la prueba. Es una discusión de los teóricos que está viva, pues. ¿Debería ser el estándar de la prueba o debería de ser la sana crítica? La sana crítica se aplica en derecho civil. El estándar de la prueba se aplica en derecho penal. ¿Cuál debería de ser? Por eso les dije, yo estoy incursionando en este tema, esa respuesta yo no la tengo. Eso no he llegado a una conclusión respecto a eso. Después, aplicado, ¿verdad?, un poco a la parte del derecho fiscal, los hechos o las hipótesis fácticas vienen dadas por el hecho imponible, por el análisis del hecho imponible, pero además de las conductas. Y hablo de las conductas en el caso de aquellas conductas que tienen que ver con infracciones o que pudieran ser contravenciones o que eventualmente pudieran configurarse como un delito. Entonces no solamente pudiéramos hablar de hecho imponible, sino que tendríamos que hablar de conductas, que es lo que castiga el Código Penal, conductas antijurídicas. Finalmente, decir algo, ¿verdad?, que hay una lógica dialéctica en esto. Dentro de todo esto de la teoría del caso hay una lógica dialéctica, hay una lógica opuesta que viene en lo que es las fortalezas y las deficiencias. Si nosotros vamos a configurar una estrategia para la atención
de un proceso de fiscalización y si vamos a configurar una estrategia para el proceso de impugnación, nosotros tenemos que estar en constante evaluación de la fortaleza y deficiencia que pudiera tener la administración tributaria, pero además las nuestras, las propias también, las que tiene el contribuyente, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus deficiencias, las deficiencias a nivel de la conformación de un expediente de auditoría fiscal, pudiera ser que hagan falta documentos. En las sentencias del Tata se mencionan varios casos, ¿verdad?, donde hacen falta documentos y eso causa nulidad. Pero si usted no va y no revisa el expediente, esa nulidad usted no la va a poder atacar. Puede ser que la convalide, una nulidad y al final de cuentas toque pagar porque no actuó como debía. Eso se llama debida diligencia. No actuó con la debida diligencia, ¿verdad? Entonces son consejos que están en el libro. Hay bastantes, como les dije, comentarios a la norma, a las sentencias, que pienso que de alguna manera les serán provechosas. Dicho esto, ¿verdad? Yo estoy concluyendo la presentación y voy a tratar de atender las preguntas que ustedes amablemente quieran hacer en este espacio. Ok, dice ahí, voy a leer la pregunta para que nos ubiquemos todos. Profesor, observe que en el proceso administrativo se cae en indefensión porque ocurre que la administración de rentas no recibe las comunicaciones de impugnación. ¿Qué hacer ante esto? Fíjense que me leí un par de sentencias o resoluciones del Tata. Efectivamente eso causa nulidad. Hay un artículo en el Código Tributario que manda a que el funcionario reciba el escrito, que reciba el escrito. Le pasó a alguien en Masaya y a alguien en Jinotega, llegó con el interpuso el escrito y le dijeron que no se lo recibía. El Tata manda, ¿verdad?, al director general de ingresos a que sancione al funcionario. Debería de sancionarse de conforme a un reglamento, que yo no sé si ese reglamento interno existe, debería de existir, ¿verdad?, dentro de lo que es la carrera civil del Estado, en la parte de la DGI debería de establecer cuál es la sanción cuando el funcionario no actúa conforme a la ley. Y ahí estamos hablando del principio de autotutela. El tribunal le dice: usted, director general de ingresos, debe de autotutelarse. ¿Eso qué significa? Que si usted mira que algo no va conforme a derecho, usted debe de llamarle la atención a su funcionario y a su empleado. Evidentemente, amigo que escribió esa pregunta, le doy razón en algunos aspectos. Una cosa, ¿verdad?, ya me voy a adelantar acá, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando llegamos a la oficina, el portero no nos deja pasar de la puerta, ¿verdad? Eso pues también lo sabemos. Sí, hay que lidiar con eso y el libro también menciona eso. Tenga paciencia, pero usted debe de garantizarse alguna forma de que usted quiso interponer el recurso. ¿Qué le puedo sugerir en un caso como eso? Ahí está el recurso de queja que se interpone ante el Tata. Cuando un funcionario no actúa conforme la norma manda, está el recurso de queja. Lo importante es que dentro de los procesos de impugnación quede evidencia, y tiene que haber evidencia de que usted protestó ese acto administrativo que le está causando daño, ese acto administrativo que no permite que se cumpla con el debido proceso, ese acto administrativo que está violando el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, está recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso dije también que esto se reviste de lo que tiene que ver con los principios del derecho humano. Tiene que ver, ¿verdad?, la Convención Americana en el artículo 8 lo señala, tiene derecho a ser oído y el Estado debe de garantizar ese derecho. Después Donald, muchas gracias por las felicidades. Darwin, muchas gracias igual, gracias por las felicitaciones. Doctor Oscar Peña González, libro Teoría del Caso, Teoría y Práctica, no sé qué significa eso. Si lo está recomendando, ¿verdad?, pues más bien agradecerle si lo puede compartir para poderlo leer. Darwin Iván Galeano Peñalba,
habla del debido proceso, sí, de eso estamos hablando, de debido proceso. Y después había un problema técnico ahí. No sé si hay alguna otra pregunta que quisieran que yo les contestara, con mucho gusto la atiendo. En Facebook hay una pregunta del señor Flavio González Roque y pregunta: ¿cómo se puede adquirir el libro? Gracias, Flavio, saludos, hermano, un abrazo para vos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. El libro va a estar disponible. Quisieras, Claudio, por favor, contestar la pregunta del libro, ¿cómo se va a poner disponible? Oh, sí, me explica aquí Claudio, ¿verdad? Que nuestro amigo Claudio, que está a cargo de lo que es educación continua, que se ha escrito un link a quienes están escuchando y viendo la conferencia, y lo pueden bajar ya mismo. Sí. Ya mismo pueden darle clic al link y pueden bajar la obra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Permítame, voy a subir un poco el volumen, no escucho. Sí, adelante. Buenos días, doctor Vieja. Le saluda Henry Castillo. Fíjese que he visto su presentación, una presentación muy profesional. Quiero felicitarlo por la buena obra y la disponibilidad de usted al haber compartido este libro, que sin duda, tanto para los que estamos en este campo de la computación como para quienes no lo están, es un libro de gran valor, pues sin duda. Su presentación es una presentación magistral. Quiero felicitarlo y principalmente, doctor, porque ahora estamos ante una terrible situación de que a nivel institucional, en el caso de la DGI, cuando uno recibe una acta de cargo, la impugna, tanto en la resolución determinativa como en la resolución del recurso de reposición, la resolución del recurso de revisión, siempre se mantiene en firme los ajustes. Pero sin duda, todo el esquema que usted nos ha presentado, los medios de prueba que usted nos recomienda, es que evidenciemos nuestro desacuerdo, por así decirlo, con la administración tributaria, pues sin duda nos va a servir de mucho. Yo en lo personal, pues quiero agradecerle, muchas gracias por su presentación y gracias, que pase buen día. Sí, puedo, Henry, dirigirme a su... Sí, Henry, muchas gracias por sus palabras. De verdad me hace sentir muy bien escucharla. Ojalá que el libro, después de que lo puedan leer, pues usted siga pensando lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias, Henry. Ok, don Henry Alberto Araica Ulloa dice: las motivaciones del Tata tienen la estructura de la teoría del caso. No, pensaría que no, le estoy explicando que este es un paradigma emergente. Entiendo que en Colombia sacaron un decreto, y para lo que es la parte penal está por decreto que se utilice tanto para el Ministerio Público como para los defensores, ¿verdad? Utilicen la teoría del caso. Igual en México se habla mucho de la teoría del caso. No les sabría decir si tiene un carácter legal el ejercicio de la misma. Sé que es una práctica y sé también que hay mucha bibliografía en términos de litigación estratégica. Hay cantidad de bibliografía escrita en México. Los mexicanos tienen eso. Escriben, sistematizan el conocimiento, ¿verdad? Y como les decía al inicio, nos hace falta a nosotros sistematizar el conocimiento, ponerlo a la orden de los demás colegas para poder generar valor agregado a nuestras profesiones.
Espero con eso, Henry, haber contestado su pregunta. Dice, el Tata actualmente está parcializado, ya no es como antes. Bueno, no podría confirmar esa aseveración que usted hace. Yo lo que he leído me dice otra cosa, ¿verdad? No tengo mayor comentario al respecto. Después dice, sí, perdón. En Facebook tenemos otra pregunta, que si la obra, el libro, va a ser distribuida de manera gratuita de forma digital o si va a ser impresa. Vamos a ver, para contestar la pregunta del amigo o amiga sobre cómo se va a distribuir la obra, ya el día de hoy hay quienes han podido bajarla, espero que ya la hayan podido bajar con el link que estableció acá el colegio en la parte de la presentación. El formato PDF, hay un periodo, ¿verdad?, que vamos todavía a valorar cuánto tiempo es lo que hace falta, pero sí se va a compartir en formato PDF, es abierto. Yo soy una persona que creo mucho en compartir el conocimiento, soy una persona que piensa que compartir el conocimiento nos hace grandes, nos engrandece a todos. Yo no tengo ninguna dificultad con compartir mi obra, al contrario, más bien me honra que la puedan leer, por efectos de que hay algunas personas que les gusta más leer en físico, en duro, en formato duro. Hemos hablado hay una editorial que se llama Cenixa, de Don Johnny. Ya estamos en plática, estamos pensando que muy pronto vamos a tener la obra en físico, la vamos a tratar de distribuir, ¿verdad?, en ese formato a través de la editorial Cenixa, se llama Cenixa. El teléfono de ellos es 2278-0550, 2278-0550. Probablemente también se ponga en las librerías, ¿verdad? Se distribuya con la librería. Les digo algo, ¿verdad? Yo hace en el año 1999 escribimos con mi amigo y colega Marvin Ramírez un pequeño libro que se llamaba El Manual del Exportador. Ese fue el primer texto que hemos escrito, ¿verdad? Y después el año pasado una editorial que se llama Editorial Academia Española me publicó lo que es la tesis doctoral. Se vende en Europa, se vende y se distribuye en Europa. Ya tenemos un año de estar vendiendo allá, y yo pude haber dicho, voy a agarrar este libro y lo voy a vender en Europa. Pude haberlo dicho, o pude haber pensado en venderlo a ¿cómo se llama?, Amazon, pues, y tratar de ganar algo. Pero hace un par de meses yo escuchaba a un gran doctor, que es uno de los filósofos más grandes de América Latina, don Enrique Dussel. Don Enrique Dussel dice, cuando uno vende un libro, con coto da para ganarse una cena, ¿verdad? Nosotros no andamos buscando ganarnos una cena, buscamos cómo dar un granito de arena para contribuir al conocimiento en Nicaragua. Eso es lo que andamos buscando. Por eso mi decisión de que se hiciera acá en Nicaragua, por un lado, y la decisión, ¿verdad?, de compartir con el Colegio de Contadores también, porque son mis amigos, son mis colegas, son mis hermanos, son con quienes vivimos, ¿verdad?, el día a día en esta profesión. Aprovecho ahí en pantalla, estoy viendo al doctor Clemente García, a quien le hago, ¿verdad?, un saludo muy fraterno, doctor en Ciencias Sociales, también graduado con nosotros, ¿verdad?, dentro de este estudio acá junto con Roberto Zacarías. Bueno, terminar lo del libro, entonces, ¿cuánto se va a cobrar por ese libro cuando salga en formato físico? Prácticamente lo que nos cueste, el costo simbólico de procesarlo. No se cobra el conocimiento, sino lo que cuesta el papel, la tinta y distribuirlo. Eso es lo que esperamos cobrar por eso. Después dice acá, ¿cómo penalizar al Estado? El principio de autotutela existe. Pueden buscar ahí en las sentencias del Tata
¿verdad? Principio de autotutela. Bajen los tomos de este amigo, permítanme, del maestro Jorge García, los 3 tomos, y ustedes le dan buscar en el formato de PDF que él tiene, buscar autotutela, y les va a salir, ¿verdad?, el camino que el Tata señala para esos casos. Igual para cualquier otra situación que ustedes quisieran, como les dijera, conocer, ¿verdad? Porque el punto acá, yo no estoy inventando un conocimiento, este es un conocimiento colectivo, es un conocimiento de la experiencia de muchas empresas, contribuyentes, abogados que han ido al Tata, que han expuesto sus argumentos y en algunos casos o situaciones les han dado la razón, hay otros que se las han negado. Y las sentencias del Tata están motivadas como el derecho corresponde. Están motivadas, me consta porque lo he leído. Ok, después, estimado doctor, compartirá las diapositivas, si podemos hacer algo, Claudio, con eso de compartir las diapositivas. Sí, no tengo ningún problema en compartirlas, con mucho gusto. Vamos a pedir... Ok, aquí en el colegio las van a compartir con quienes hayan participado, ¿cierto? Ok. Sí, Miguel Aguilar, vamos a compartirlas con mucho gusto. Después Jenny, gracias profesor, esta información no será compartida, tiene un costo, ya lo explicamos eso, se compartirá, ¿verdad? Todos los asistentes en su momento, ya pensaría que después de esto. Henry, seguir con la cuestión me imagino, de qué hacer cuando impugnas el acto. Pudiera ser, fíjate que en algún momento yo pensé eso, que podés levantar un acta notarial de que no se te recibió el escrito, ¿verdad? Eso pudiera ser. Sin embargo, te recomiendo, Henry, leer la sentencia del Tata. Hay una sentencia, si me escribís posteriormente en el libro está mi correo, si me escribís posteriormente yo con gusto te doy el número de sentencia donde sale, ¿verdad?, el criterio del tribunal respecto a la situación que estás consultando. Yo con mucho gusto te la puedo atender y darte el dato exacto. Ahorita no lo memorizo, yo soy mucho de la idea de que me gusta más analizar las cosas más que memorizarlas. Soy de otro paradigma con relación al conocimiento. Bien sea él, si ahí está el enlace, ok. Después don Oscar Sáenz, bien sea él, igual, Henry, ok, ya eso ya lo hablamos. Las láminas se van a facilitar. Nadir, muchas gracias por tus felicidades, gracias por estar presente, igual David. Con mucho gusto, ¿verdad? Hemos estado aquí. Josué López, el libro va a estar en internet, sí va a estar disponible. Ya aclaré eso, que es mi voluntad de que el libro se pueda compartir, ¿verdad? En las redes, en Google, buscarlo, ¿verdad? Yo publico mucho en Academia, los invito, si quieren leer mis artículos, están en academia.edu. También están en Script, hay bastantes artículos míos, probablemente hay unos 80 artículos míos en academia.edu sobre diversas materias, auditoría, aspectos fiscales, temas sociales. Recuérdense que soy doctor en ciencias sociales, igual me interesan otros temas que no necesariamente tienen que ver con lo que hoy hablamos. Para apoyar un poco en los casos de procesos fiscales no hay necesidad de acompañarse de abogados. Bueno, Josh Tompano Jarquín, espero que así se pronuncie su nombre, si no me disculpa. Mire, efectivamente un proceso, digamos, a nivel de los recursos, el contribuyente casi siempre espera que el contador le haga eso, ¿verdad? Cuando es en sede administrativa, pues no hay ningún impedimento en hacerlo, pero cuando ya es en sede judicial necesita ser abogado. Para poder litigar en sede judicial necesita ser abogado. Después dice Editorial UNAM, Ricardo Illesca, un magnífico aporte a la fiscalización del uso de los recursos. Muchas gracias, amigos de la UNAM, de la Editorial UNAM, muchas gracias por escribir,
por estar presente. Oscar Sáenz López, muchas gracias Ricardo, muy buena la presentación. Gracias Oscar, saludos hermano, que estés bien. Agua dice felicidades al expositor. Ginny Alvarado, felicitaciones apreciado maestro, excelente presentación, muchas gracias. Ya usted puede hacer, bajar el libro ahí haciendo el clic en el vínculo. Jaime Rivera, profesor Yesca, gracias por compartir parte de su conocimiento a través de esta obra, apreciaré leerlo, muchas gracias. Quiero cerrar un poco la exposición haciendo una invitación. Si hay una segunda edición, dependerá de los amigos, amigas y colegas que nos hagan llegar su retroalimentación, ¿verdad? Para nosotros poder pensar en qué podemos más trabajar, cuál es la dirección que podemos trabajar. Eso nos alimenta mucho, ¿verdad? A los investigadores. Después dice Byron Martín Padilla, gracias Byron por estar presente. Muchas gracias, dice Byron. Leonel Arbizú, hay interferencia, otra gente está hablando, sí, de pronto tuvimos un poquito de interferencia. Que pide permiso para descargar, dice Silvio Sánchez. Hay problemas, Claudio, para descargar. No sé si puedes aclarar un poquito eso.